Señal directa. Gracias, gentil audiencia, por seguir acompañándonos en esta emisión vespertina de Señal Informativa. En la primera mitad de este noticiario intentamos localizar o platicar con nuestro colega desde Culiacán, Marcos Vizcarra. Ya está en la línea telefónica y ahora sí retomamos este tema, pues que sin duda nos consternó al país entero en un acto que le sube el tono a la violencia. 66 personas fueron privadas de su libertad, ellas que eran pertenecientes a cerca de 10 familias en total. Van 58 personas liberadas, que ya le decían, o rescatadas, liberadas por los captores. Marcos Vizcarra, te saludamos y te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada para pues ayudarnos a construir estos hechos y a entender qué es lo que sigue para la población allá en Culiacán, porque tenemos entendido estas desapariciones se concentraron en Culiacán y en zonas de Mazatlán también. Te saludamos y te escuchamos. Celia, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación, a ti y a tu auditorio. Bueno, ciertamente hablamos todavía hasta el momento de 58 personas localizadas y aún 8 personas que siguen desaparecidas. Personas que fueron víctimas de una desaparición masiva de familias enteras en Culiacán, y bien lo mencionas, y también en Mazatlán. Es un crimen que sucede de una forma muy distinta a lo que hemos conocido normalmente en estas temporalidades de violencia que hemos vivido en Sinaloa a lo largo de los años, y porque jamás había presentado una situación donde se desapareciera a familias enteras de una forma tan drástica, tan rápida, sin que ningún ojo de la autoridad pudiera detectar los movimientos. Pareciera incluso que fue todo un operativo planeado, estratificado, muy por encima de lo que pueda hacer o no pueda hacer la autoridad. Hablamos de un periodo que nos puso a todo Culiacán, a todo Sinaloa realmente, nos puso a pensar, a meditar sobre si era posible realizar o no nuestras actividades comunes. O sea, imaginemos nada más que hubo iglesias, por hablar solamente de la fe, hubo iglesias que suspendieron actividades y les dijeron a sus fieles que no fueran para evitar alguna situación que pudiera ponerlos en peligro. Hubo personas que cancelaron fiestas infantiles, que cancelaron fiestas ya planeadas con anterioridad, porque justo tenían miedo a que pudiera suceder algo que se saliera de control. Y creo que algo que vale mucho la pena rescatar es que fue un acto contra ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes que vivimos en las ciudades, y no fue esta vez una confrontación únicamente entre grupos criminales. O sea, las personas que fueron desaparecidas fueron en su mayoría mujeres adultas, hombres adultos, niñas y niños. Hablamos por ejemplo, de niños, de bebés de 2 años, niños de 4, de 5, de 6 años. Fueron 19 niñas y niños, adolescentes, que estuvieron en esos momentos de violencia, que fueron por ellos a sus casas, ¿sí? Las irrumpieron a base de pistola, a base de golpes, a base de gritos, y a subirlas a carros, a vehículos desconocidos, gritándoles que lo hicieran porque si no iban a acabar con ellos, y llevárselos quién sabe a dónde, para después de un proceso que ya se extendió, que ya superó las 48 horas, empezar a dosificar los regresos, los retornos, con vida ciertamente, pero con una dosificación también de miedo, ¿no? Una dosificación que nos ha dejado a todos, insisto, pensando, meditando sobre qué tan seguros podemos estar viviendo en una ciudad como Culiacán, viviendo en un lugar como Mazatlán, sin el temor de que vaya a llegar un grupo criminal que pueda estar peleando con otro grupo criminal y que solamente para poder crear esos ambientes de violencia, esos ambientes de miedo, esos ambientes de tensión entre ellos, ataquen también a la ciudadanía. Claro, Marcos, y lo que dices es muy relevante porque contrasta un poco con lo que dice el presidente en la mañanera de hoy. Dices, tú nos narras muy bien, pues esto es distinto a otros hechos porque hoy no fue un grupo contra otro, fueron personas de la sociedad civil, niñas, niños, pequeñitos incluso,
que fueron privados de su libertad, y hoy el presidente dice que no puede dar más detalles, pero que hay indicios de que se trata de más de lo mismo, de enfrentamientos entre grupos contrarios del crimen organizado. ¿Qué sentir, aparte de esta incertidumbre que con toda razón nos estás narrando, pues qué sentir hay en general en la población de tu tierra tras estos dichos y también tras la muy lenta respuesta de las autoridades, del gobernador, que prácticamente habían pasado bastantes horas y él hablaba casi que desde la ignorancia? Sí, bueno, algo que hace rato platicaba con la redacción en Reforma, les hablaba justo que tenían que, lo que hemos percibido en gran parte también es una gran falla de la comunicación efectiva, claro, ¿no? Donde nosotros como periodistas, tratando de hacer nuestro trabajo, conocimos de partes oficiales y sumaban, solamente haciendo los conteos de partes oficiales por los nombres distintos, por las edades, hacíamos una sumatoria de 39 personas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, también en esos partes había uno de tantos partes que pudimos conocer, hablaba de una familia que había sido desaparecida sin hacer el conteo de personas. Es decir, podían haber más de 39, y eso es lo que estábamos conociendo, Celia, justo al mediodía, horas más tarde, ni siquiera minutos, horas más tarde, el gobernador diciendo que los medios, que la prensa, estábamos exagerando y que estábamos queriendo vender una noticia mala y todo de Sinaloa, e incluso mencionando que pues eran cosas que pasaban en un lugar como Sinaloa, cuando realmente esto no es normal, ni esto es típico. Eso es completamente atípico, esto es un foco de violencia. Claro. Pero eso sucedió, y ¿qué pasa? La autoridad federal envía a 900 elementos entre Guardia Nacional y elementos de la Sedena, más otros de Marina, y los sacan a patrullar con helicópteros artillados, con camionetas de guerra. Imaginemos este escenario en Culiacán, en cualquier ciudad, en donde nos coloquemos, entendiendo estas escenas no tan atípicas para tratar de localizar. Y lo peor de todo, Celia, lo peor de todo es que por lo menos lo que sabemos es que por lo menos 42 fueron dejadas en libertad por los mismos grupos criminales. Así es. Y digo por lo menos esos 42 porque luego se actualiza la cifra, que son 58 personas, y el presidente hoy nos habla de que también hubo rescates. No sabemos cuántos rescates hubo, no sabemos cuántas personas fueron rescatadas como tal, pero lo que sí sabemos es que hubo personas que fueron liberadas, dejadas por los mismos grupos criminales que se las llevaron. Así es. Me imagino, Marcos, que pues hay sigilo por la investigación y por la misma condición de hasta traumática que pueden estar teniendo las personas que fueron liberadas, pero ¿hay algún indicio de a dónde los llevaron, en qué condiciones los tenían mientras estaban en cautiverio, si los dejaron con algún mensaje para alguien, algo que se haya podido averiguar con relación a estos hechos? No, de hecho no hay nada. Uh-huh. Y el día sábado me tocó dialogar con el secretario de Seguridad Pública para conocer más detalles de todos estos hechos. Y el secretario le preguntaba, oye, ¿usted ha podido hablar con las víctimas? Me dice, no, solamente lo ha hecho la Fiscalía Local. La Fiscalía que tiene solamente 9 carpetas de investigación abiertas, solamente 9. Y él reprochaba, justo en la entrevista me reprochaba que la gente no quería denunciar, que la gente lo único que pedía era regresar a sus casas. Y lo reprochaba, y lo único que me hacía pensar era de veras no está sintiendo el miedo de las personas, claro, ¿no? Que fueron ya sacadas de su casa a la fuerza, que les destruyeron incluso parte de su matrimonio, de su patrimonio, que les destruyeron su paz, y que lo único que piden pues es obvio que quieren regresar a sus casas. Entonces, vaya, no hay mucho detalle, y creo, Celia, que como sociedad entera necesitamos conocer la verdad. Por supuesto que sí, porque no hay ni detalles, ni información, ni estrategias de contención, deja tú emocional, de estos tonos elevados que cada vez más suben los delincuentes. Así que necesitamos información rápido, y sobre todo en estos hechos donde si hubiera habido un mejor manejo informativo de esta crisis, probablemente habría menos especulaciones o menos zozobra entre la población. Marcos.
Sí, totalmente. Habría mucho menos de todo esto. Creo que es muy difícil poder entenderlo, como que nunca he estado en la parte de la autoridad, pero podría entender que es muy difícil reconocer que el Estado se salió de las manos, claro, ¿no? Que la ciudad, que el territorio se salió de las manos. Pero por lo menos lanzar un mensaje de esperanza y de búsqueda y de reconocimiento de un problema creo que hubiera bastado. Sí, sí, hubiera servido mucho más que querer ignorarlo y decir que todo está bien y peor aún lo que nos decías, hasta invitarnos a normalizar este pie del crimen que nos tiene presionándonos el cuello a todos los mexicanos y las mexicanas. Marcos, te agradecemos muchísimo. Te vamos a dejar los micrófonos abiertos para en cuanto se pueda tener más información al respecto. Estás invitadísimo a seguirnos actualizando este tema que, insisto, es un escenario más de terror para Culiacán, para el estado de Sinaloa, que de por sí, como si le hiciera falta, ¿no? Un granito más ahí a este caldo terrible de tragedia y de impunidad sobre todo. Muchas gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por el espacio para poder tener esta reflexión. Que tengas muy buena tarde y seguimos al pendiente contigo. Gracias. Pendientes. Hasta luego.